nos vamos con la pizarra al Ecuador. Y esta vez no es así una cuestión metafórica. Hemos mandado a dos enviadas especiales. Dijimos, esto tiene una importancia. No es porque no nos fiáramos de una, ¿no? No, no. Es porque queríamos llevar al equipo pizarrero a vivir in situ las elecciones en Ecuador. Así que yo creo que ya deberían de darnos los resultados. Ahora, espérense un ratito que vamos a dar los resultados ya, pues además, si hemos dado resultados electorales sin ir al país, imagínense ya si tenemos dos personas en el país. Allí están Vaya Luna, está Gabriela Montaño, las elecciones están ya muy cerquita. El 9 de febrero, ahora sí, a la noche, todos y todas seremos mucho más listos y listas. Primera vuelta, recordamos. Si hubiera segunda vuelta, estaríamos hablando de abril. Es larguísimo el periodo entre guerras electorales. Se gana si algún candidato o candidata obtiene 50 puntos, un poquito más, 50 puntos y un voto, ya ganó. Y si no, tiene que tener más de 40 puntos y diferencia de 10 respecto al segundo. Elecciones muy seguidas en Ecuador, sí, 21, 23, 25, bueno, porque se dieron muertes cruzadas, que es una figura constitucional que lo que hace es terminar el mandato, interrumpir el mandato, en este caso de Lasso, y Noboa solo podía estar este tiempito. Yo ahora, antes de entrar en el baile, le voy a llamar baile porque hoy estoy en un modo muy diplomático, de encuestas, en el baile de encuestas, quiero preguntarle a Bahía Luna y a Gaby, la principal encuesta es, vaya, ¿te montaste en algún taxista y le preguntaste a quién va a votar? Eso es lo que más me importa, porque esa es la parte que uno ya, a ese dato lo tienes. Te lo tengo ese dato. La realidad es que el clima electoral, Alfredo, nosotros que estuvimos en México, en Uruguay, no es el mismo, porque, como vos bien dijiste, se ve como a una cierta apatía y cansancio porque las y los ecuatorianos vienen votando cada 2 años elecciones presidenciales. Pero el termómetro del taxista, que lo hicimos acá todos los compañeros, Gabriela también, indican que están un poco favorables a la actual gestión de gobierno, pero eso también tiene una explicación que tiene que ver con que la campaña publicitaria por parte del oficialismo es totalmente desequilibrada y irregular en detrimento de los otros candidatos. Y justamente la radio es uno de los aparatos más importantes del oficialismo, por lo cual el termómetro del taxista lo que viene planteando es que al candidato Novoa le ha faltado tiempo y que se merece un mandato más, ¿no? Ese es un poco el termómetro y fundamentalmente que existen dos fuerzas principales y que también está con fuerza Luisa González, ¿no? Esa ha sido, ¿ves? Ahí nosotros tenemos un pequeño microfocus group que es siempre cuando uno llega a un país y habla con dos, tres taxistas y ya hace inferencia, manda a la mierda la estadística. Ahora, para lo que dicen las encuestas, casi me vale más el relato de Bahía Luna, porque si ahora vamos a comentar las encuestas. A ver, Gaby, ayúdame con lo de las encuestas y ahora me haces tu análisis de cómo estás viendo la campaña en ese tramo final. ¿Por qué decimos baile de encuestas? O sea, en una verdulería hay menos variedad que en el mundo de las encuestas en el Ecuador. O sea, en el Ecuador usted puede tener de todo tipo de resultados. A ver, se cerró la veda de presentación de encuestas, creo que fue antes de ayer, el 30 de enero. Nosotros lo que vamos a hacer no es dar datos nuevos, porque no se puede, pero sí podemos, lo que se publicó, podemos comentarlo y tenerlo encima de la mesa. Hay para todos los gustos, para todos los gustos. O sea, lo vamos a publicar ahora en las redes sociales de la pizarra. Es un resumen que ha hecho CELAC Data de todo lo que ha ido saliendo, MR, CDATO, Negocios Estrategia, Vivanco, Social Now, 3.0, Telcodata, Informe Confidencial, Comunicaliza, Ipsos y Politics. Hemos hecho las 10, que son las, entre comillas, que están saliendo permanentemente, y el último dato. Cuando digo que hay para todos los gustos, es que hay para todos los gustos. Hay algunos que le dan 28.000 millones de puntos a favor de Novoa, ¿no? Dicen, Novoa va a ganar en primera vuelta por 150.000 puntos. Curiosamente, me puse a mirar lo que decía esa misma encuestadora en el año 2023 y el margen de error era como para no hacer encuestas. Yo con mis dados en mi casa acierto un poco más. O sea, hay algunas encuestadoras que están llevando a una hipotética segunda vuelta que me parece que es la construcción de un marco para jalar un voto útil a favor de Novoa, ¿no? Están muy forzadas, algunas. La mayoría que dicen, los pocos puntos de encuentro que hay de la mayoría de las encuestas, es que
las encuestas dicen que todo va a estar un poco reñido. No, no, digo, reñido no significa que van a estar por 0,5, no sabemos. Pero sí parece que todas apuntan a que habría segunda vuelta. No se daría una diferencia tan holgada entre el primero y la segunda, o la primera y el segundo. No, no pareciera. También todas las encuestas están planteando que todo o la gran mayoría del voto se concentra en las dos principales candidaturas. La mayoría de las encuestas lo que están planteando es casi habría un adelanto de segunda vuelta, ¿no? Instalada en la primera vuelta. Yo en eso, cosa que dicen todas las encuestas y las respeto y algunas de ellas las conozco en su prospecto, en la letra pequeña para que me explican cómo las hacen y son serias, algunas respetuosas. Lo que sí creo es que pondría una nota a pie de página esto, para que tenerlo en cuenta, de que quizás todas estas encuestas no están captando al electorado que no se ha parado a decidir. No es indeciso, repito, que no se ha parado a pensar qué decidir porque deciden en las últimas 24, 48 horas, 72 o a lo sumo una semana. Antes no. Por lo tanto, es posible que las encuestas no estén captando otros votos que pasan por afuera porque hay un electorado más volátil que piensa a última hora, que ya está un poco más cansada y veremos. Hubo un efecto postdebate de Andrea González, anticorreísta por encima de cualquier cosa, que creció, pero las encuestas tampoco la remarcan tan elevada como en el 23 o en el 21 otros candidatos que surgieron en su momento. Leonidas Iza, el candidato indígena más de izquierdas, tampoco lo están poniendo las encuestas con valores muy altos. ¿Será así? La verdad que es difícil de saber en este momento. ¿Por qué? Porque hacer encuestas en un país donde no hay Estado de Derecho, donde la inseguridad es tan extrema, también es una variable a tener en cuenta en la elaboración de las encuestas. Yo creo que hay que tenerlo con prudencia esta cantidad de números. Recordamos que es obligatorio el voto, importante. El voto promedio en las elecciones anteriores, primera o segunda vuelta, siempre era 80-81%. O sea, hay una gran parte del electorado que va a votar porque es obligatorio, si no te penalizan. Y yo creo que hay un porcentaje del electorado que todavía va a decidir en las últimas 7 días, en los últimos 2 días, en el último día y veremos a ver qué ocurre en este escenario. Que el correísmo tiene un voto sólido seguro, yo no lo pongo en duda porque en el 21 y en el 23 contra todo obtuvo un 33% y estoy convencido que esta vez va a sacar más, porque va captando voto que le dio el apoyo en segunda, pero no en primera y alguna parte ha captado. ¿Hasta cuánto llega? Es difícil saberlo. Si Novoa se cae por su incapacidad, o pesa más lo que decía Bahía, su promesa de que no le dio el tiempo para hacer lo que quiso. Eso es un dilema, una dialéctica. Veremos. Yo creo que dependerá mucho de que haya otras candidaturas que le capten votos. Gaby, con este baile de números, ¿te atreves a decir algo o yo pongo todo en veremos? Coincido contigo. Lo más probable es que haya una segunda vuelta. Creo que hay dificultad en las encuestas por medir a candidatos como Leónidas Issa. Eh, Creo que también se caracteriza ese voto por ser un voto más oculto. Hemos usado esta categoría de voto oculto varias veces en el continente y tiene que ver con aquel voto en el cual la gente no se siente segura de responder. Ya tomó una decisión, pero no siente la confianza para responderle al encuestador simplemente porque hay un ambiente represivo de ese voto y le puede dar miedo al ciudadano o ciudadana decir realmente por quién va a votar. Ojo, y el otro fenómeno, Alfredo, que lo he visto en la calle, para salir un poquito solo de las encuestas, es que tú ves grupos de gente haciendo campaña política, por quien sea, no voy a decir ahora una candidatura específica, en plazas o en espacios públicos y tú ves que la gente se pasa de largo y ya no le quiere recibir ni el papelito ni el tríptico que está distribuyendo porque está cansada. O sea, ahí tú sientes el cansancio de la gente. Bueno, en ningún país se da tan frecuentemente que cada 2 años haya elecciones generales. Y claro, para la gente cada 2 años volver a enfrentarse a las campañas políticas, vengan de donde vengan, también genera agotamiento, ¿no? Eso tú lo percibes en el ejemplo que estoy poniendo y en muchos otros seguramente. Eh, Veo una campaña un poco más plana que lo que se veía el 23.
te digo, una campaña territorial o en medios un poco más plana. Plano en el Como decía, sentido de menos intensa, más desapercibida en la cotidianidad, Gaby. es menos novedad, Ujú, Alfredo. O sea, ujú. todo es como muy parecido, muy igual a lo que ya se presentó en la mayoría de los casos de los candidatos. Em, Sí, el que sean 16 candidaturas, por favor, lo recalco aquí para el resto de Latinoamérica que no conoce cuántos candidatos a presidente hay en Ecuador. Son 16 candidaturas a la presidencia, 16 binomios. Esta ultrafragmentación o exceso de opciones eh, también a uno le llama la atención, porque uno dice, bueno, ¿qué pasó? Todo el que salió una vez en televisión creyó que ya podía presentarse como candidato a la presidencia o cómo puede ser esto, ¿no? Es un fenómeno que no es comparable o con lo más cercano que podríamos comparar es Perú por ahí, que tuvo Claro, tanta fragmentación. Yo veo por el momento eso, no me animo, Alfredo, a cerrar ni vaticinar nada así tan cerrado, pero coincido contigo que lo más probable es una segunda vuelta, eh, que es menos probable que se cierre. Me llama la atención que en el resumen de encuestas, sí. No, se le ha caído el micro a Gaby. Aprovecho para tomar la palabra. En el resumen de encuestas, si uno mira en detalle, no queremos marear con números, a veces es más difícil, pero observarán cómo Cdatos le da una victoria a Novoa en el último dato por 13, 14 puntos, pero luego Vivanco, Negocios, Estrategias, Social Now 3.0 le dan victorias a Luisa Fernández con una cierta holgura. Yo creo que eso es lo que hace un poco un contraste muy llamativo, ¿no? Muy llamativo de lo que son los números. Es cierto que habrá un porcentaje de encuestas que seguramente quieren construir un marco de expectativas para atrapar ese voto de última hora, no tengo la menor duda, pero hay otras que están dando los números que le están dando. Y lo que pasa es que los prospectos de las encuestas son complicados, no son fáciles de entender, y todo lo que hemos venido diciendo explica que la tasa de no respuesta de las encuestas es muy alta, muy elevada, muy elevada. La gente no está contestando. Ya en el Ecuador viene siendo históricamente más elevada que el promedio de América Latina y esto hace mucho más dificultoso. Hicimos un pequeño revisión en CELAC Data de qué dijeron en el 23 y es que en segunda vuelta, y era lo mismo, había de todo tipo, ganadores, perdedores, pero algunos le daban a Novoa victorias de 20 puntos y luego ganó por 3 4 puntos. O sea, lo que quiero decir es que es difícilmente a día de hoy de saber. El sábado próximo, más cerquita de la fecha, no prometemos en anticipar el resultado electoral, pero sí en sumar un poco la dosis de complejidad. ¿O tú ya te atreves, Bahía? ¿O somos prudentes por ahora? Esta vez vamos a ser prudentes, me parece que es responsable, pero sí también creo que estos últimos días van a ser claves para las y los candidatos. Me parece que las y los ecuatorianos todavía están dispuestos también a torcer el voto en las últimas horas, como ustedes decían, así que es una última semana ultra importante en Ecuador. Seguiremos más que atentos y atentas a lo que pasa en el Ecuador, acá en la pizarra. Seguimos.